Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo tremendo el estar nuevamente congregado en este lugar para adorar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Estamos felices de poder verles en esta hermosa mañana y damos gracias también por las personas que nos visitan el día de hoy. Si usted nos visita, pues estamos honrados con su presencia y esperamos que usted sea bendecido y que desee ser de esta iglesia su hogar, ¿verdad? Y sepa que es nuestro huésped especial y que nos da mucho gusto, mucha alegría el tenerles con nosotros. Así que sean bienvenidos y deseamos que Dios les bendiga mucho. Amados, ustedes saben que yo voy a lo que me toca hacer a mí y como generalmente el domingo no sé qué pasa, que se me va el tiempo muy rápido, pues me gusta ir rápido a donde tengo que ir, ¿verdad? Te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 4, verso 12. Creo que voy a llegar hasta el verso 15, si no me equivoco. Romanos 4, verso 13, y vamos a ir hasta el verso 15, si no me equivoco, el día de hoy. Recuerden que Pablo está presentando en la carta a los romanos el Evangelio de Dios. ¿Okay? El Evangelio no lo inventó el hombre, el Evangelio es creación de Dios. Fue Dios que tiene un corazón salvador, que su propósito es salvar. Fue Dios quien diseñó el Evangelio. Y Pablo viene tratando de explicarnos a nosotros cuáles son las doctrinas fundamentales del Evangelio, qué es lo que tenemos que creer. Recuerden que el Evangelio es el mensaje por el cual Dios salva a la humanidad que está perdida en delitos y pecados, ¿cierto? Y en Romanos capítulo 4, versos 13 al 15, vamos a ver hoy, Pablo está hablando en este pasaje sobre la justificación, y Pablo dice que somos justificados por la gracia. No hay otra cosa que pueda justificarnos, solamente la gracia de Dios. Bien, si tiene su Biblia abierta en Romanos 4, capítulo 4, verso 13, le voy a rogar por favor que usted me preste su atención y le voy a pedir ahora que vayamos junto al Señor en oración antes de comenzar el mensaje de la palabra. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres fiel, tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y es nuestra seguridad de que en ti, Señor, podemos confiar. Tus promesas son fieles. Y Señor, tú has prometido que por tu gracia y a través de la fe en Cristo, todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo recibiremos salvación y vida eterna, Señor. Ayúdanos a creer esa verdad, pero ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a comprender el precioso mensaje de salvación, Señor, que proviene de ti a través de tu palabra. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu, Señor, nos prepare y que, Señor, seas tú el que obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que al leer esta escritura, Señor, ella sea clara y ella penetre hasta lo más profundo y transforme nuestras vidas, transforme nuestra manera de pensar. Señor, que salgamos de este lugar renovados, transformados por tu Espíritu y que no sea, Señor, una obra de hombres, que seas tú, Señor, el que obre en nosotros. Ayúdanos, Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo y permite, Señor, que tu palabra hable y sea clara, sea eficaz y transforme a esta iglesia, Señor. Lo pedimos en el nombre que tiene todos los méritos, en el único nombre que tiene todos los méritos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y a Él damos gloria. Amén, amén y amén. Los cristianos no. Quizá usted ha oído muchas veces eso, ¿verdad? Los cristianos no bebemos bebidas alcohólicas, los cristianos no fumamos, no bailamos, no adulteramos, no fornicamos y no hacemos muchas cosas más. ¿Ha oído usted eso, cierto? ¿Sabe? Muchas veces decimos estas cosas a personas que vienen a la iglesia por primera vez y que no conocen el Evangelio. Tratamos de la conducta externa de la persona sin entender que el Evangelio no se enfoca en primer lugar en lo externo, sino en lo interno, ¿verdad? Yo quiero que te entiendas, los judíos eran muy buenos en esto. ¿Sabes? En la cultura judía,
habían 613 leyes sobre cosas que se debían evitar o no hacer. Imagínense, 613 leyes, y tenía que conocerlas. Pero ¿sabe? A pesar de que ellos conocían toda la ley, Jesús en una ocasión les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera aparecen muy espirituales y aparecen muy santos, pero por dentro están muertos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque el enfoque del Evangelio, la verdad del Evangelio, es que para que una persona realmente cambie, para que una persona sea transformada, lo que hay que cambiar, lo que hay que regenerar es el corazón. A menos que tu corazón cambie, tú puedes, por un esfuerzo, tratar de cambiar tu conducta, pero si tu naturaleza no cambia, tú sigues siendo un pecador, y a menos que Cristo habite por la fe en ti y tú seas regenerado, tú no vas a entender. A menos que el corazón de un pecador no sea regenerado, el corazón de esa persona va a estar más enamorada del pecado que de Cristo. Y no va a entender por qué nosotros no hacemos esas cosas. Ciertas cosas porque yo tengo libertad en Cristo es porque yo entiendo hoy que lo único que realmente trae satisfacción es Cristo y que cuando tengo a Dios en primer lugar, lo demás Dios me lo provee. ¿Ok? Y en este capítulo lo que el apóstol Pablo está haciendo es predicando el evangelio de Dios. ¿Sabe? Pablo no le importaba llamar la atención. Pablo no quería ser un predicador relevante, él no quería ser un predicador reconocido, a él no le importaba ser una celebridad. Pablo quería ser fiel a Dios y quería predicar el evangelio como debe ser. Yo quiero que tú entiendas, el evangelio no nos agrada a los pecadores porque confronta nuestro pecado. Y a nadie le gusta que le digan que está mal. ¿Sí o no? A nadie. No nos gusta. Queremos hacer lo que nos da la gana y queremos ser independientes, queremos vivir como queremos, porque eso es el pecado, es tratar de vivir independiente de Dios. Eso fue lo que trató de hacer Adán y Eva. Y de ahí para acá es lo que trata de hacer cada ser humano caído. Y el apóstol Pablo está respondiendo aquí a la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse, y es cómo yo, siendo un pecador, cómo yo, siendo, puedo tener con un Dios justo. ¿Ok? Y Pablo nos da 3 enseñanzas esenciales referentes a la justificación en este pasaje. 3 enseñanzas esenciales. La semana pasada vimos la primera, que fue que no justifica. ¿Recuerdan los versos 9 al 12? Era el rito judío por el cual ellos pensaban que eran salvos. Hay mucha gente que se... Yo quiero que usted entienda, ningún rito salva que tenga el poder, la autoridad para impartir salvación. Si alguien cuando niño, yo quiero que usted entienda, ningún rito salva. Y el día de hoy vamos a ver que tampoco la ley justifica. La ley no nos justifica. Versos 13 al 15, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Versos 13 al 15. Y en estos versos, el apóstol nos da 2 argumentos que respaldan su enseñanza. ¿Ok? Los primeros versos, los versos 13 y 14, se enfocan en la naturaleza del pacto abrámico, en la naturaleza del pacto con Abraham. Verso 13 dice, porque no, ¿por qué? No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, ¿qué cosa? La promesa de que sería, ¿qué cosa? Ahora fíjense lo que dice después, sino por la justicia de la fe. Ahora, ¿cuál es el punto del apóstol aquí? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que él quiere decir? ¿Cuál es la intención que él tiene en estos versos? Ahora, recordemos que lo que Pablo está haciendo es utilizando el testimonio de Abraham. Abraham es el padre de la nación judía, el padre de la fe. Y por tanto, Pablo está utilizando su testimonio como un ejemplo de un hombre piadoso, de un creyente genuino, de un hombre que fue
justificado por la fe en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pablo está predicando el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Recuerden, para los judíos, el Evangelio es locura, tropiezo. ¿Ok? Ellos no podían entenderlo. Y Pablo está usando a Abraham, la experiencia de Abraham, para explicar cómo su vida es un ejemplo de lo que es un creyente genuino, de lo que es un creyente verdadero, de lo que es un creyente que ha sido redimido por Dios. ¿Ok? Y para rebatir la idea de que Abraham fue justificado por medio de la circuncisión, ustedes vimos la semana pasada en los versos 9 al 12, que Pablo utilizó un argumento temporal o cronológico. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Bueno, sencillo, para demostrar que Abraham no fue justificado por la circuncisión, él usó la escritura, que es inspirada, que es inerrante, que era la norma de fe y conducta también de los judíos, supuestamente. Y Pablo usa la escritura y enseña que la escritura dice que Abraham fue justificado cuando tenía aproximadamente unos 85 años en Génesis 15:6. Génesis 15:6. Usted puede ver en Génesis 16:5 que dice que estaba un poquito más adelante. Dice, y que él no fue circuncidado hasta aproximadamente 14 años después en Génesis 17. O sea, Abraham fue declarado justo en Génesis 15. Abraham fue circuncidado en Génesis 17. Casi 14 años después. Sabemos que fueron aproximadamente 14 años porque Abraham tuvo un hijo y el hijo tenía 13 años. Y usted sabe, el ciclo normal son 9 meses. Así que hacía aproximadamente 14 años que Abraham había sido declarado justo cuando él fue circuncidado. Y esto demuestra que el rito de la circuncisión no justifica a nadie, no salva a nadie. Ahora, hoy, en el pasaje que tenemos frente a nosotros, el apóstol Pablo se propone atacar a otra falsa doctrina, y es que la ley puede salvar, que la ley puede regenerar, que la ley puede dar vida. Y Pablo quiere demostrar también que no fue por la ley que Abraham fue justificado. Él quiere demostrar que la ley no fue la razón por la cual Abraham fue justificado. Ahora, Pablo hubiera podido usar el mismo argumento, un argumento temporal o cronológico. ¿A qué me refiero? Bueno, muy sencillo. Si usted lee, Pablo explica eso, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versos 17 y 18, está en sus notas, si usted tiene el texto, dice, esto pues digo, el pacto, fíjense, note esa palabra, pacto, recuerda que dije, está hablando de la naturaleza del pacto, ¿cierto? El pacto, y está hablando ahí del pacto que Dios hizo con Abraham. En Génesis 12, 1 al 3. Dice, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? Note que ese pacto era en Cristo. ¿Se da cuenta? Cristo era la persona esencial de ese pacto. La ley que vino ¿cuánto? O sea, está hablando de que la ley no llegó hasta 430 años después de que ese pacto fue ratificado. ¿Me va siguiendo hasta ahí? No lo abroga. ¿Qué significa? La ley no invalida el pacto abrámico. No lo cancela. No lo anula. El pacto abrámico es un pacto perpetuo. La ley era temporal. La ley estaba dirigida a Israel. ¿Me sigue hasta ahí? Para invalidar, ahora note lo que dice después. ¿Invalidar qué cosa? La promesa. ¡Wow! Y vamos a ver eso. Porque si la herencia, fíjense lo que dice el apóstol, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la ¿qué? Por la promesa. Pero Dios se la concedió ¿a quién? Abraham. O sea, está hablando del pacto con Abraham. Y está hablando de la promesa a Abraham. Y está hablando que se la concedió no por la ley, sino mediante la promesa. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sabe? El verso este deja muy en claro la naturaleza del pacto abrámico, pacto con Abraham, y que la justificación de Abraham no tuvo ninguna relación con la ley de Moisés. ¿Por qué?
porque la ley no fue dada hasta 430 años después. Y usted puede ver eso en Génesis 15, 13, 14, Éxodo 12, 40 y en Hechos 7, 6. ¿Sabe? Y eso ya tendría que poner fin al tema. Porque si usando ese simple argumento ya se demuestra de que Abraham no podía conocer la ley porque la ley no había sido promulgada. ¿Cómo iba a conocer algo que no se había dicho? El único que conoce todas las cosas es Dios. El único que es omnisciente es Dios. ¿Cierto? Entonces, eso ya podría haber concluido el debate y ahí se hubiera acabado el tema. Pero Pablo no utilizó el argumento cronológico en este pasaje, sino que usó un argumento diferente, un argumento teológico. Un argumento teológico. El doctor William Hendrickson cita en su comentario a Strack y a Bilberg, que esta gente hace un comentario del Nuevo Testamento usando el Talmud y la Midrash, y nos recuerdan que, voy a citar sus palabras, según la entendían los judíos, la promesa hecha a Abraham se cumplía por medio de la obediencia a la ¿qué? A la ley mosaica. O sea, los judíos creían que la razón por la que Abraham fue justificado era por su obediencia a la ley. ¿Sigue hasta ahí? Los rabinos aún sostenían que mucho antes de que la ley fuese promulgada desde Sinaí, Abraham ya tenía un completo conocimiento de ella y la había obedecido en todos sus detalles. Ahora, la semana pasada pusimos algunos ejemplos de la vida de Abraham. Nos dimos cuenta que Abraham mintió, que Abraham dudó y que Abraham hizo cosas indebidas. Así que Abraham no pudo cumplir la ley a la perfección porque nadie que miente, la ley dice que no debemos mentir, no debemos dar falso testimonio. La ley dice que no debemos adulterar. Y Abraham se acostó con 4 mujeres al menos, que sepamos. ¿Cierto? Entonces, Abraham no cumplió la ley perfectamente. Pero lo que quiero que se enfoque aquí, la palabra clave en este contexto es la palabra promesa. ¿Ok? La palabra promesa, evangelía, que significa promesa o lo prometido. Y la promesa dada a Abraham estaba incorporada en el pacto que Dios estableció con él. La promesa que Dios le dio a Abraham estaba incorporada en el pacto que hizo con él. ¿Ok? Abraham fue justificado porque él creyó esa promesa que Dios le estaba haciendo. Abraham creyó a Dios y no por su obediencia a la ley. Ahora, la promesa que Dios le dio a Abraham le fue dada por la gracia de Dios, no porque Abraham era un hombre perfecto. Recuerden que dijimos que Abraham venía de Ur de los Caldeos. Recuerden que dijimos que de su familia, en su familia eran idólatras y que él tiene que haber crecido en esa cultura y que hubo un tiempo en que el mismo Abraham debió ser un idólatra. Bien, bíblicamente se puede demostrar. Así que la ley no fue la razón por la que Abraham fue justificado. Ahora, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Bueno, el verso 13 que dice el verso 13 de Romanos 4, la promesa de que él sería heredero del mundo. Y heredero del mundo. Y Pablo está usando ahí textos como Génesis 12:3, Génesis 15:6, Génesis 18:18 y Génesis 22:18. ¿Ok? Pero específicamente en Génesis 3:12 vemos que Dios le prometió a Abraham varias cosas. Dios le prometió una tierra específica. ¿Dónde está esa promesa? En Génesis 15:18 al 21. La tierra de Canaán, la tierra de Israel. Dios se la prometió a Abraham y a su descendencia. ¿Ok? Génesis 15:18 al 21. Dios le prometió además un pueblo, una nación. Recuerda, hasta ese punto los judíos no existían. Cuando pensamos en Israel como nación, tenemos que pensar que el primer patriarca y el fundador de Israel, de la nación judía, fue Abraham. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y a través de él Dios comenzó una nación. Y esa era parte de la promesa. ¿Me sigue hasta ahí? Eso está en Génesis 13:16, Génesis 15:5. Y la promesa incluía
también una bendición. Génesis 12:3, Dios le dijo a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, Dios le dijo a Abraham, a través de ti, todas las familias de la tierra serán benditas. Tremenda promesa, ¿cierto? Ahora, como nos dice el doctor John MacArthur, voy a citar sus palabras, la promesa se cumpliría con la llegada de un redentor que sería un descendiente de Abraham, a través de quien el mundo entero sería bendecido por la provisión de la salvación. Esa promesa a Abraham fue, en esencia, una prédica del Evangelio para él. El Evangelio en el Antiguo Testamento. Ese pacto es una promesa del Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Fíjense, el doctor cita a Gálatas 3:8. Vamos a leer Gálatas 3:8 y 9. Dice Gálatas 3:8 y 9 dice, y la Escritura, o sea, la palabra de Dios, previendo, o sea, estaba diciendo que algo que iba a ocurrir en el futuro. El único que puede hacer previsiones de ese tipo es Dios, porque es el único que conoce el futuro, ¿verdad? Y la Escritura previendo que Dios había de justificar, ¿por qué? Por la fe. ¿A quiénes? A los gentiles. Recuerden, los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, ¿cierto? Dio de antemano, ¿qué cosa? La buena nueva. Esa palabra, ¿a qué le suena a usted? Proevangelixomai es la palabra ahí. ¿Ok? Es una palabra un poco rara. Proevangelixomai, del griego. Es una promesa previa. ¿Ok? Y está hablando de promesa de futuro. Está hablando de el evangelio prometido, la buena noticia prometida. No es nueva. Esta noticia no es nueva. Esta noticia viene del Antiguo Testamento. Viene desde Abraham. ¿Ok? El evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. De modo que los de la fe, fíjense, no dice los circuncidados, no dice los que cumplen la ley, sino dice ¿quiénes? Los de la fe. Y dice que son, ¿qué cosa? Bendecidos en el creyente, con el creyente Abraham. Ahora, el punto aquí, amado hermano, es que Dios justifica a los impíos porque ellos creen en su promesa de gracia. ¿Me escuchaste? Ellos creen en su promesa de gracia, no porque obedezcan la ley. Abraham no fue justificado por la ley, fue justificado por la gracia de Dios y porque creyó las promesas que Dios estaba haciendo. Y los que creemos en Cristo también estamos siendo bendecidos. ¿Ok? Esta bendición de la justificación por fe se cumpliría a través del Mesías. Y el Mesías sería un descendiente físico de Abraham. Si usted lee su Biblia en el Evangelio Mateo capítulo 1, verso 1 dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sabe por qué? Los dos pactos más importantes del Antiguo Testamento, el pacto davídico y el pacto abrámico, son dos pactos perpetuos, dos pactos que no se vencen, no pasan de moda, son perpetuos. ¿Ok? Dios le prometió, y pone en orden inverso, pone a David primero, porque el propósito de Mateo es demostrar que Jesucristo es el rey de Israel, el Mesías prometido. ¿Ok? David cronológicamente fue después de Abraham, ¿cierto? Ahora, debido a que el propósito de Mateo es demostrar que Jesús es el rey, pone a David primero, pero en Abraham viene la descendencia, y lo que está demostrando es que Jesús es el cumplimiento del pacto abrámico y que Jesús es el cumplimiento del pacto davídico. Amén. Los dos pactos perpetuos se cumplen en Jesús, y por eso Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que se hizo carne, y que a través de él todas las promesas dadas a Abraham y todas las promesas dadas a David se van a hacer realidad. ¿Me sigue hasta ahí? A través de la
promesa que Dios le dio de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, vendría un Mesías que sería el que cumpliría esa promesa y que proveería salvación a los pecadores, no solamente a los judíos, sino a los pecadores de todas las naciones. ¿Dónde está eso? Génesis 22, 18. En tu simiente, es una palabra clave en la Biblia también, serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente Israel, no solamente los judíos. ¿Me sigue hasta ahí? Mucha gente piensa que el Evangelio llegó como una casualidad en el Nuevo Testamento y que Dios se enfocaba solo en Israel. Pero desde el Antiguo Testamento, el propósito de Dios siempre fue alcanzar no una nación, sino a todo el mundo. Y Israel fue llamado para servir como testigo a todo el mundo. Como la iglesia es llamada para servir de testigo a todos los que están fuera. Si tú y yo no estamos predicando el Evangelio, no estamos haciendo el propósito, no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos puso aquí. ¿Entiendes eso? Si tú crees que estás bendecido por estar aquí, tú tienes que entender que parte de tu llamado, la razón por la que estás aquí, es para que tú compartas con otros la bendición que tú tienes. Hemos sido bendecidos para bendecir a otros, no para quedarnos con la bendición. ¿Ok? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Judíos y gentiles hemos sido bendecidos en Cristo. La simiente de Abraham prometida, el descendiente de Abraham prometido en Génesis 22, 18, Génesis 26, 4 y Génesis 28, 14. Ahora, Pablo hizo una excelente exposición de este pasaje de Génesis 22, 18 en Gálatas 3, 16 al 18. Pablo dice en Gálatas 3, fíjense, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas, ¿qué cosas? Las que mencionamos ahorita, del pueblo, la tierra y el Mesías, ¿verdad? Y a su simiente, no dice a las simientes, o sea, no dice a todos sus descendientes, sino dice a la simiente. Bien, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Cristo es el término griego para ungido. ¿Ok? En el Antiguo Testamento era el Mesías. Mesías y Cristo significan lo mismo. Mesías es en hebreo, Cristo es en el griego. Las dos significan el ungido. Y el ungido de Dios es Cristo. Jesús, el Salvador. Ahora, verso 17 dice, esto pues digo, ¿el qué? El pacto previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? Y se da cuenta de que Cristo era el centro de ese pacto, el pacto abrámico. O sea, Cristo estuvo ahí siempre. Sin Cristo no hay salvación, ni para el Nuevo ni para el Antiguo Testamento. Cristo es el Salvador, el único que puede proveer salvación para los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia, fíjense lo que dice después, y esto es importante, clave, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la ¿qué? ¿Qué significa? Que no fue por la ley. ¿Sigue hasta ahí? O sea, lo que está diciendo, amado hermano, y quiero que usted preste atención porque esto es importante. Este es el Evangelio. Es la razón por la que Dios lo salva a usted. ¿Ok? La promesa hecha a Abraham y a sus descendientes. Y usted dirá, yo no soy un descendiente de Abraham. Bueno, físicamente quizás no, pero espiritualmente lo es. Y yo lo voy a demostrar ahorita. La promesa hecha a Abraham y a sus descendientes dependía de la fe y no de la obediencia a la ley. ¿Ok? Abraham fue justificado porque él creyó en la promesa de Dios. Hello. Y Dios en su gracia le imputó, le acreditó la justicia de Cristo a Abraham en el Antiguo Testamento. Y Cristo todavía no había venido en carne, usted lo sabe.
Abraham recibió esas promesas por fe, sin ninguna relación con la ley. La promesa dada por Dios a Abraham y a sus descendientes se aplica hoy ¿a quiénes? A todo descendiente de Abraham. Y usted dirá, yo no soy descendiente de Abraham. ¿Está seguro? Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice después? Wow. Wow. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú eres un heredero, tú eres un descendiente por la fe de Abraham. Y las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplen en ti. No sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo. Lo que está diciendo Pablo es que las promesas no eran exclusivamente para los judíos, para los herederos físicos de Abraham, sino que se extendía por la fe a todos sus descendientes espirituales, a todos aquellos que creían en Cristo a lo largo de la historia, judíos y gentiles. Dios no discrimina. Todos aquellos que recibirían a Cristo serían justificados por la fe. Y esta promesa es para aquellos que están aquí hoy y que todavía no han recibido a Cristo. Ustedes también pueden ser justificados por la fe y tener una relación con Dios y poder recibir las promesas que Dios ha dado, ¿verdad? Que son la vida eterna y comunión eterna con Él. Luego Pablo continúa diciendo, verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. ¿Y qué cosa? O sea, fíjense, si los que son de la ley son los herederos. ¿Ok? Está diciendo, si fuera por cumplir la ley, si esos son los que le dan la promesa, entonces la ley no sirve para nada. La fe no sirve para nada. ¿Está viendo eso ahí? Note, esto es importante. Recuerden, cuando usted le dice a una persona, para ser salvo tienes que hacer esto y esto y esto otro, usted está predicando un evangelio de obras. Y ese no es el evangelio que usted debe predicar. Para ser salvo una persona tiene que entender que es un pecador perdido y que ha quebrantado los mandamientos de Dios. Y que porque ha quebrantado los mandamientos de Dios está condenado al infierno eterno. Y que hay una sola solución, que es Cristo. Pero si se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, esa persona va a ser perdonada y él va a ser reconciliado con Dios, él o ella. Ese es el mensaje del evangelio. No es lo que tú haces, es lo que Dios hizo por ti. ¿Ves la diferencia entre una cosa y la otra? Si la salvación, si la promesa de salvación, porque de eso está hablando el Antiguo Testamento, de eso es el pacto abrámico, en ti será bendita toda la familia de la tierra, está hablando de la promesa de la herencia de quién? La herencia eterna, la herencia de la vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Si la promesa de la salvación dependiera de que una persona cumpliera la ley, automáticamente la promesa quedaría anulada, cancelada, no vale para nada. Y le voy a decir por qué. Porque si se predica una promesa que está basada en una condición que la persona no puede cumplir, ¿qué propósito tiene? Imagínese que yo le digo a usted, le prometo que le voy a regalar $1 millón si usted brinca de un helicóptero a 1000 millas arriba sin un paracaídas. ¿Quién está dispuesto a arriesgarse? Le estoy prometiendo algo, pero yo sé que si usted brinca un helicóptero sin paracaídas, no va a recibir la plata, ¿cierto? Y traté de hacer eso un poco exagerado para que ustedes entendieran lo que estoy tratando de explicar. La idea es que si la promesa estuviera basada en el hecho de que las personas cumplieran la ley, Dios sabe que ningún hombre pecador va a cumplir la ley. Y por tanto, si la promesa dependiera de que usted la obedeciera, estaría dando una promesa vacía. ¿Por qué? Porque Dios sabía que usted no iba a poder cumplir la ley. Y por eso Dios se hizo hombre en Cristo. Y Cristo vino y Él cumplió la ley para, a través de lo que Él hizo, Dios te aplica, te acredita a ti lo que Él hizo.
Lo que Cristo hizo, Dios te lo acredita a ti y Dios me lo acredita a mí por la fe. Ese es el evangelio. Lo que era imposible para ti, Dios mismo lo hizo y Él te lo ofrece como un regalo. ¿Sabe? Un regalo tú no lo ganas, tú no lo mereces, ni siquiera lo esperas. ¿Cierto? Como nos dice el doctor David Martin Lloyd Jones, voy a citar sus palabras: la ley significa fracaso. La ley significa fracaso. Por lo tanto, si la promesa se hubiera hecho por medio de la ley, lo que Dios estaba dando, por así decirlo, con su mano derecha, habría estado tomando con su mano izquierda. No habría habido ninguna promesa en absoluto. No habría tenido ningún valor en absoluto. O sea, si la promesa dependiera de la obediencia a la ley, la promesa fuera nula. No sirviera para nada. Ahora hemos visto el primer argumento de Pablo aquí. Vamos a analizar el segundo. Y Pablo nos explica la naturaleza de la ley. La naturaleza de la ley. Verso 15. Pablo dice, verso 15, pues la ley produce ¿qué cosa? Ira. La ley produce ira. ¿Sabe? Lo que Pablo está diciendo aquí es que por su propia naturaleza, la ley demanda una obediencia perfecta. ¿Dónde está eso? Mateo 5:48. Sé perfecto porque yo soy perfecto. Dios demanda perfección. Ahora, ¿quién de nosotros puede cumplir? ¿Quién de nosotros es perfecto? Levante su mano. Nadie. Si usted no puede cumplir la ley perfectamente, entonces automáticamente usted está condenado. ¿Entiende eso? La ley dice, haz esto y vivirás. Pero la ley también dice, el que pecare, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos de ustedes ha pecado alguna vez? Hello. ¿Sabe que el pecado es violación de la ley? Dice Juan. El pecar es quebrantar la ley de Dios. Y si todos hemos quebrantado la ley de Dios y la quebrantamos continuamente, lo que todos merecíamos, ¿qué cosa era? Hay veces que la persona pregunta, ¿por qué Dios es tan cruel? No, la pregunta es ¿por qué Dios es tan misericordioso? ¿Sabes? Si Dios no fuera misericordioso, lento para la ira y paciente, tú no existirías. Saca cuenta, cuando alguien te hace algo malo a ti, ¿cómo te pones? Cuando vas manejando en el freeway y alguien se te mete adelante, lo quieres agarrar por el cuello y matarlo, ¿cierto? Ahora saca cuenta cuántas veces tú pecas al día. Si Dios fuera como tú, ¿cuántas veces te hubiera cogido por el cuello? No pensamos en eso, hermano. Pensamos que nos merecemos todo. ¿Sabe? La ley dice que tú no mereces nada. La ley dice que Dios sería justo si Él te partiera con un rayo ahora mismo. ¿Por qué? Porque tú quebrantaste su ley, su santa ley. La ley condena a todos aquellos que no la obedecen a la perfección y por su naturaleza, por su propia naturaleza, no es adecuada para dar vida espiritual a los pecadores. Solo puede condenarnos. O sea, la ley nunca fue dada como un medio de salvación. Por tanto, si la promesa dependiera de nuestra obediencia a la ley, nunca podríamos alcanzarla. ¿Comprende eso? Amén. La fe y la ley son opuestas. Son opuestas. Y cuando una persona escoge ser justificado por su obediencia a la ley, está automáticamente rechazando la gracia de Dios. Eso fue lo que dijo Pablo a los Gálatas. Empezaron por Cristo y ahora quieren volver a la ley. ¿Sabe que el que se liga a la ley ha rechazado la gracia de Dios? De la gracia cae. Y se acaba la misericordia. Y empieza el juicio. Como nos explica el doctor James Montgomery Boyce, Pablo, estoy citando sus palabras, Pablo habla de los resultados de tratar de vivir según la ley, mostrando que por naturaleza la ley es contraria tanto a la fe como a la promesa y que el resultado inevitable para aquellos que eligen esta mala opción es ¿qué cosa? O sea, todos aquellos que escogen vivir por sus buenas obras se están poniendo bajo la ira de Dios. ¿Sabe? La ley nos enseña que somos pecadores.
Ese es su propósito, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Y que estamos bajo la ira de Dios. Todos los pecadores estamos bajo la ira de Dios. La ley es como un espejo. ¿Sí o no? Un espejo. Y un espejo no está defectuoso porque él no puede corregir nuestras imperfecciones. Usted no se para delante del espejo para que el espejo corrija lo que está mal. Usted se levanta por la mañana y cuando se levanta se mira en el espejo y se asusta, ¿verdad? Y después dice, wow, pero yo usted ve lo que está mal. ¿Y quién lo corrige? Usted, ¿verdad? Usted busca agua, jabón y se lava la cara y busca un cepillo y se peina el pelo y se acomoda para poderse presentable y poder venir a la iglesia, ¿cierto? Ahora, yo quiero que usted entienda, el espejo no está defectuoso porque él no puede corregir nuestras imperfecciones, porque esa no es su función. La función del espejo no es corregir, no es arreglarnos. La función del espejo es ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos para que nos demos cuenta dónde están las imperfecciones. ¿Se da cuenta? Y de ese modo entendamos que hay cosas que necesitan ser transformadas. Ahora, de la misma manera, la ley no fue dada para salvar. La ley no tenía el propósito de transformar el corazón. Y eso no hace que la ley sea defectuosa. La Biblia dice que la ley es santa, justa y buena. ¿Por qué? La ley moral refleja el carácter santo de Dios. ¿Okay? Pero la función de la ley no era salvarnos, no era transformarnos, sino que la ley fue dada para demostrarnos que nosotros no podemos llegar al cielo por nuestros propios esfuerzos, por nuestra buena conducta, por nuestra obediencia a la ley. Sino que, al contrario, cada vez que usted y yo tratamos de hacerlo a nuestra manera, nos estamos condenando y nos estamos poniendo bajo el juicio de Dios. ¿Ok? Verso 15 dice, pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué cosa? No hay transgresión. Ahora, esto aquí está un poco complejo y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Esta semana batallé bastante con tratar de hacer esto simple. Debido al contexto en que se encuentra el significado de esta cláusula, está claro de que la ley de la que está hablando el apóstol aquí no se refiere a una parte específica de la ley mosaica, ¿ok? A una parte específica de la ley mosaica, sino a la ley en sentido general, como el estándar por el cual todas las criaturas racionales están sujetas. Yo quiero que tú entiendas algo. No se me distraigan, por favor. El mundo se rige por leyes. Y esas leyes las estableció Dios. Y esas leyes son inmutables. Esas leyes Dios las establece. ¿Sabe? Así como hay leyes físicas, hay leyes espirituales. Y esas leyes se aplican a todo, independientemente de si usted la conoce o no. El hecho de que una persona no conozca la ley no implica que no es responsable. Un niño quizás no sepa cómo funciona la ley de gravedad, pero un niño sabe que si brinca de un edificio de 20 plantas, se va a caer. ¿Sí o no? Él no entiende cómo funciona la ley, pero él tiene un conocimiento intuitivo de que que la ley está cumpliendo, se cumple. ¿Ok? ¿Me entiende eso? Sí. Ahora, ¿por qué es importante esto? La ley de Dios es un estándar conocido por todos, aún por aquellos que no tenían la Escritura. Como yo lo sé, ese fue el argumento que Pablo utilizó para condenar la humanidad a todo el mundo en Romanos 2, 14 y 15. Dice, por cuanto los gentiles, está hablando de los que no eran judíos, ¿verdad? Los gentiles que no tienen ¿qué cosa? ¿A qué clase de ley se está refiriendo ahí? A la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los gentiles que no tienen la ley hacen, ¿por qué? Por naturaleza. Recuerde, dijimos que explicamos ahí que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó para que reflejáramos su gloria, para que reflejáramos sus atributos comunicables. Dios es amor, usted y yo fuimos creados para vivir dando y recibiendo amor. Dios es justo, usted y yo fuimos creados para vivir en justicia. Dios es santo, fuimos creados para vivir en santidad. ¿Ok? Eso
es parte de lo que forma parte de nuestra identidad. El pecado distorsionó esa imagen, pero no erradicó esa imagen. Y usted, por naturaleza, tiene en usted intuitivamente un conocimiento de lo bueno y lo malo. Es por eso que cuando un niño hace algo malo, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque él sabe en su corazón que hizo algo malo. Por instinto, usted reconoce lo que está bien y lo que está mal. Por eso cuando vemos a un hombre pegándole a una mujer, nos da ira. ¿Por qué? Porque no es justo. Cuando vemos a un hombre pegándole a una persona mayor, está mal. Cuando vemos cualquier caso de abuso, sentimos ira. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Esa capacidad es innata. ¿Me sigue hasta ahí? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, lo que Dios dice que es verdad. Bien, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrándole la ley, la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Yo quiero que te entiendas, todo el mundo tiene conciencia de que Dios existe. Lo que pasa es que la gente, lamentablemente, lo que hace es que rechaza eso y ha creado dioses a su propia imagen y semejanza. Dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero hacer aquí? Todos estábamos bajo la ley. ¿Me escuchaste? Todos estamos bajo la ley. Nos guste o no, porque la ley es la manera en que Dios gobierna el mundo. Y las leyes se aplican. Quieras tú o no. ¿Ok? Y como todos somos pecadores, Romanos 3:23, por lo tanto, todos estábamos bajo la ira de Dios y bajo maldición. ¿Me seguiste hasta ahí? Ahora, quiero cambiar y quiero que se enfoque en lo que voy a decir porque esto es importante. Dios ha venido tratando de salvar al hombre desde el principio. Ese es su plan. Esa fue la razón por la cual Dios se manifestó a los patriarcas, a los profetas, para traer salvación a la humanidad perdida. ¿Me sigue? Y debemos recordar que cuando Dios le dio a Abraham su promesa, la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, aún no había sido promulgada, como les dije anteriormente. Bien, por lo tanto, su obediencia a la ley escrita era imposible, porque él no la conocía todavía. ¿Ok? Aunque Abraham instintivamente, como usted y como yo, tenía un conocimiento de lo que es el bien y el mal. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, el punto, amado hermano, es que la ley mosaica no tenía el propósito de salvar a los hombres. Cuando Dios le dio la ley en el Antiguo Testamento a los judíos, el propósito de la ley no era salvar a los hombres. Porque como dijimos, la ley no puede salvar, porque por su naturaleza lo que hace es condenarnos y demostrarnos que somos pecadores. Sino que la ley tenía el propósito de demostrarnos que usted y yo necesitábamos ¿qué cosa? Salvación. Ese era el propósito por el cual dio la ley. Ese es el propósito por el cual Dios le dio la ley a Moisés. ¿Sabe por qué? La ley exacerba las pasiones pecaminosas del corazón. Y no es por un defecto en la ley, porque la ley es santa, como dijimos, sino por la naturaleza del pecado. ¿Me escuchaste? Te lo voy a decir en otras palabras, para que tú entiendas lo que estoy diciendo, porque quizás estoy usando un lenguaje un poco rebuscado. Dígale a un niño, no hagas esto o no agarres aquello, ¿y qué es lo que el chiquillo quiere hacer enseguida? ¿No oye usted decir la frase, el fruto prohibido es el más deseado? ¿Sabes? Por naturaleza queremos hacer aquello que se nos prohíbe. Y cuando Dios dice, no matarás, el ser humano por naturaleza tiene instintos que se rebelan contra la ley. No adulterarás, no des falso testimonio, no hurtes. Es imposible para la mente carnal no sentir esos impulsos. Ningún hombre, amado hermano, ha sido justificado por la ley de Moisés.
Porque por su naturaleza la ley no fue dada como un medio de salvación. Y esto lo dice Pablo en Gálatas 3:10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, fíjense, todo el que quiere salvarse por obras, escucha bien lo que dice Pablo aquí, todo el que quiere salvarse por obras, ¿está bajo qué? Maldición. Ahí está. ¿Sabe? Decir que una persona puede salvarse por obras es una blasfemia para Dios. Y no se trata de mitad y mitad, no se trata de la mitad en fe y la mitad por obra. Ese es el evangelio que predica la iglesia de Roma y ese es un evangelio falso, como es un evangelio falso que predicaron los judíos. Y eso es lo que Pablo está confrontando aquí. ¿Me entendiste? Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? O sea, ¿sabes por qué? Porque la única forma en que tú podrías ser salvo es si tú fueras capaz de cumplir toda la ley a la perfección. Pero como no puedes, la ley lo que hace es maldecirte. ¿Por qué? Porque cuando tú quebrantas la ley, lo próximo que viene es ¿qué cosa? Es el castigo que la ley aplica. Y la paga del pecado es muerte. ¿Entendiste ahora? La ley por su propia naturaleza exige una obediencia perfecta y condena a todos aquellos que no le obedecen a la perfección. Y por su propia naturaleza no es adecuada para dar vida a los pecadores. Solo puede condenarlos. Si no hubiera ley, no habría pecado ni condenación. Pero como todos estamos bajo la ley, porque la ley es universal y la ley la estableció Dios por un conocimiento intuitivo o por conocer la ley escrita. Y ahora quiero decirte algo. Mientras más se te ha dado, más se te va a exigir. ¿Ok? Una persona que no conoce la escritura es culpable ante Dios. Pero una persona que conoce la escritura y aún así decide vivir en pecado y en rebeldía es más culpable ante Dios. Y más fuego va a tener en el día de juicio. La candelita va a estar más brava. Eso está en Hebreos. Dice, si después que conocemos la verdad, pecamos voluntariamente, no hay más gracia con esa persona. La ley nos mostraba que todos estábamos bajo maldición. Y sabe, el propósito de la ley revelada, el propósito de la escritura del Antiguo Testamento, era ¿qué cosa? Llevarnos a Cristo. ¿Dónde está eso? Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido ¿qué cosa? Nuestro ayo. ¿Sabe lo que significa? Tutor, maestro. Es nuestro maestro. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos, ¿qué cosa? Justificados por la fe. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Solo por la fe un pecador puede ser justificado. Y esa fe es gracias, viene por la gracia de Dios. No hay otra manera. Te invito a dar, amado Dios, te damos gracias. Gracias por lo que tú has hecho en Cristo por nosotros. Gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque en ella, Señor, tú te has revelado. Y tú revelas la verdad. Ayúdanos a creerla, pero no solamente a creerla. Ayúdanos a vivirla acorde a tu palabra. Ayúdanos a someternos a tu verdad y a ser obedientes, Señor, en cada área de nuestra vida. Perdona las veces que te hemos fallado, las veces que hemos sido incrédulos, las veces que hemos sido rebeldes, Señor. Y damos un corazón renovado, un corazón humilde, un corazón, Señor, entregado a ti, un corazón rendido a Cristo, que honre y que viva para tu gloria y tu honra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.